Seguimos con Gonzalo Vila. En el segmento pasado, Gonzalo, hablábamos de las criptomonedas y cómo es, a mi entender, una realidad que vino para quedarse ya mundialmente. O sea, la criptomoneda es el destino hacia donde vamos. El que piense de manera contraria, entiendo que está desfasado o fuera de lo que es la realidad mundial. E incluso vemos ya cómo los países, para precisamente ir introduciendo este tipo de operaciones financieras, han ido pensando en lo que se llaman los Central Bank Digital Currency. Oímos a nuestro gobernador del Banco Central en una reunión del FELABAN, Héctor Valdés Albizu, conversar sobre este tema y cómo el Banco Central está explorando el uso de este tipo de moneda, el riesgo y la posibilidad, ¿verdad?, de una emisión, e incluso cómo ya el Banco Central ha ido creando lo que se conoce como el hub financiero, donde se han ido analizando todos estos temas que traen las nuevas tecnologías, que es en realidad como todo en el mundo, Andrés. O sea, todo tiene su parte buena y su parte negativa. O sea, los avances tecnológicos han venido a ayudar al mundo a resolver muchísimas situaciones, pero también tienen su parte negativa por su mal uso. Sí. Muchas veces se le da un mal uso. Y precisamente el buen uso de la tecnología, como es la inteligencia artificial y el machine learning, ha permitido facilitar todo este proceso de onboarding y debida diligencia a los sujetos obligados. ¿Qué nos tiene que decir Gonzalo sobre el tema? Muy buen punto, Arnaldo, el tema de la tecnología. Tan es así que de hecho el propio GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha sacado una recomendación específica, la recomendación 15, con el tema de las nuevas tecnologías, riesgos, vulnerabilidades y potencialidad de las nuevas tecnologías a los efectos de la prevención, detección y control de los delitos financieros. Primer punto, la tecnología sigue evolucionando, entonces todo lo que podamos hablar ahora nosotros en este espacio, los reguladores, las autoridades, incluso el sector privado, es algo que va a seguir evolucionando, no cabe la menor duda. Lo más importante es saber dónde estamos parados. Y un desafío súper importante para el sector privado, el tema de frente a el control, a la prevención de delitos financieros, es ver cuáles son las falencias que presentan las nuevas tecnologías. Porque ni siquiera el Grupo de Acción Financiera Internacional da pautas muy precisas. Son tecnologías que evolucionan muy rápidamente, son tecnologías que aparecen en el escenario de interacción bancaria, de interacción financiera muy rápida, y uno no puede haber tenido tiempo de sopesar cuáles son los riesgos. Entonces, lo primero es saber ante cuáles riesgos estamos parados. Digo, por ejemplo, un banco, un sujeto obligado. No se olviden que sujetos obligados son todas aquellas compañías e incluso personas naturales que tienen la obligación de cumplir con la ley antilavado de dinero, ¿no es cierto? Entonces, ver a ver cuáles son los riesgos. Y, por ejemplo, una compañía que nace para operar en el ámbito de las monedas virtuales definitivamente va a tener unos riesgos muy diferentes a una compañía financiera o a un banco tradicional. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo? Una persona que nace para operar un transmisor de dinero o una remesadora de dinero tradicional, como son las grandes, no sé, Western Union, MoneyGram, en el mundo tradicional con sus agentes, y otra que nace para operar solamente en el mundo de criptoactivos, va a tener riesgos absolutamente distintos. Entonces, saber dónde están parados. Pero definitivamente la tecnología es un enorme riesgo. Mirá, le doy para muestra un botón en el año 2016, por ejemplo, el tema de los ciberataques. Uno habla de ciberataques y no lo asocia inmediatamente al sector financiero ni al sector de delitos financieros, lavado de dinero. Pero, por ejemplo, hubo un ciberataque al Banco Central de Bangladesh en el año 2016, que fue un ataque que comenzó con el clásico ingeniería social, con el clásico phishing, donde lograron meterse al Banco Central de Bangladesh para ordenarle
hacer transacciones desde su cuenta en la Reserva Federal de Nueva York a ciertas cuentas que habían abierto en su momento en Filipinas y en Sri Lanka. Hicieron 35 órdenes. O sea, de las 35 órdenes... ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Básicamente con ataque phishing. Básicamente con ataque phishing, es decir, robándole a empleados del Banco Central de Bangladesh un nombre de usuarios y password del banco. Ya. Y luego de haber estado estudiando durante un cierto tiempo las operaciones, también instalando los software maliciosos, como por ejemplo los malware, igual que al Banco de Chile también le sucedió más o menos parecido, lograron saber cuáles eran las operaciones, cuáles eran las cuentas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Hicieron 35 órdenes al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. De las 35 salieron 5 órdenes, o fueron aprobadas 5 órdenes, que fueron, no recuerdo exactamente el número, pero fue alrededor, Andrés Arnaldo, de los 100 millones de dólares. Wow. De los cuales 80 no se lograron recuperar. Las otras 30 órdenes se lograron bloquear, o lo bloqueó el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, porque había un error en la palabra de la orden. En vez de ponerle foundation, escrita con O-U, sí, pusieron Foundation, que fuera un nombre apócrifo, de una compañía apócrifa, claro, que habían establecido ellos, claro, no recuerdo si en Filipinas o en Sri Lanka, para realizar la transferencia. ¿Cómo notaron esto raro? ¿Notaron esta inusualidad? Bloquearon hasta poder cerciorar que era realmente auténtica. Un hackeo, era una operación de ciberdelito, o comenzó como ciberdelito y después se trasladó al campo de la delincuencia financiera por un error de este tipo. ¿Sabes cuál era, por ejemplo, para darle pie con el tema de las operaciones o de la fortaleza que debe tener un oficial de cumplimiento? Nunca chequeó el oficial de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento del Banco Central de Bangladesh, quiénes eran los beneficiarios finales de esas cuentas, porque sí, eran beneficiarios finales ficticios. Y segundo, fueron cuentas que fueron abiertas un año antes, o prácticamente un año antes, y no tuvieron ningún tipo de operación, movimiento, transferencias, hasta un día antes del hackeo y de la orden al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con esto lo que quiero decir es que acá se confluyen, acá se mezclan dos mundos completamente distintos: el mundo del ciberdelito, de los ciberataques, con el mundo del lavado de dinero, con el mundo de los delitos financieros tradicionales, incluso el fraude financiero. Y se crea una bomba atómica que ha mostrado su repercusión, ha mostrado los desastres que ha hecho en varios casos dentro del espacio financiero. Y valga la aclaración, bueno, en América Latina podemos mostrar el caso del Banco de Chile, podemos mostrar el caso del sistema SPEI en México, que es el sistema de pago electrónico interbancario entre Banco de Chile, donde hubo varios hackeos. Incluso podemos mostrar casos donde no apuntan solamente al sector financiero, pero apuntan al sector gubernamental, que con los datos que obtienen, con la información que roban, terminan monetizando esa información, como por ejemplo fue el ataque Conti en Costa Rica a varias agencias gubernamentales en abril-mayo del año pasado. Entonces, creo que, como bien decía Arnaldo, el día de hoy el mundo de la prevención de delitos financieros debe tener muy presente la variable cibernética y los riesgos cibernéticos, porque hay una convergencia, hay una necesidad de trabajar en tándem brutal entre ambos aspectos. Bueno, yo pienso que ha dicho muchas palabritas que son interesantes, muchas. Vamos a enfocarnos en controles internos, apetito de riesgo, evaluación constante. Todo esto que ha dicho con mucha propiedad Gonzalo pone un gran reto al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Por qué? Porque realmente habrá que hacer normativas, regulaciones, para encontrar primero que compañías, por ejemplo, empresas secretas, empresas grandes, secretas, o
ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se supone que están hechas para no lucrarse, pero que son un vehículo donde se puede montar cualquiera para hacer estos ciberataques o estas delincuencia cibernética. ¿Qué le parece? Bien. Mira, lamentablemente por lo que estoy viendo puede cambiar la tendencia, puedo por ahí haberme perdido algo, pero no estoy viendo por parte de organizaciones supranacionales, llamada Gafi, llamada OCDE, una fuerte presión hacia la ciberprotección. Pero sí lo estoy viendo por parte de algunas agencias nacionales. Bueno, por ejemplo, acaba de haber un reporte allí en República Dominicana muy interesante con respecto a las cibervulnerabilidades para todo el sector empresarial, bueno, en realidad para la economía en general de República Dominicana. Yo luego se los puedo pasar. Pero hay agencias, por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento Financiero de Nueva York, que te diría es la agencia reguladora más fuerte que tiene Nueva York a nivel estatal y tiene tanto peso casi como si fuera federal, obliga a los bancos supervisados por ellos a contar con un programa en ciberseguridad, un programa en ciberprotección que es tan o incluso más estricto que el programa de cumplimiento antilavado de dinero. Entonces, si vos sos un banco que vas a operar dentro del estado de Nueva York, además de tener un programa de cumplimiento antilavado, delitos financieros sólido, con un oficial de cumplimiento, con políticas, manuales y procedimientos por escrito, con capacitación constante, con revisión independiente, bueno, tenés que tener un programa de cumplimiento de ciberseguridad sumamente estricto. Y reportarle cada cuánto haces vos tus ataques internos, porque tenés ataques internos que tenés que hacer para ver si hay vulnerabilidades, cada cuánto encriptás vos la información, está encriptada la información interna como la información que te viene de afuera, etcétera, etcétera, y es muy parecido y muy sólido, casi como el programa de cumplimiento antilavado. E incluso, fíjate vos que los reportes de operación sospechosa dentro de Estados Unidos que se emiten al FinCEN es la unidad de análisis financiera de Estados Unidos, debes incluir cualquier ataque cibernético o incluso cualquier intento de ataque cibernético, incluso si ese ataque no ha sido exitoso. Le han prestado atención. Y me parece que en los países nuestros, me parece que incluso en otras regiones, la fortaleza de esta protección cibernética o la pata fuerte, la columna vertebral de esta protección cibernética va a venir por el lado de la protección de datos. La necesidad de que los gobiernos, porque para las agencias gubernamentales tienen información muy sensible que deben proteger. Lo que es información, por ejemplo, en el sector de salud, es información muy apetecible para los ciberdelincuentes, porque es información que pueden monetizar, que pueden convertir en dinero casi prácticamente en el acto. Bueno, creo que la protección cibernética para el sector gubernamental, el gobierno y también para el sector privado va a venir por la necesidad de proteger los datos personales que maneja cada una de las organizaciones. Bien. Pero todavía no hay una normativa, una legislación sumamente estricta que los obligue como si los obliga al tema de la prevención de los delitos. Bueno, lamentablemente lo que dice Gonzalo es que la protección es individual. O sea, que cada quien haga sus controles, mantenga una capacitación constante y pensando en eso que esto puede venir. O sea, recibimos constantemente muchas cosas, Arnaldo, por los emails que te invitan a entrar a tu cuenta, que te invitan a verificar tecnológicamente para que tú entres y te das todos los datos y te llevan todo el dinero que tiene en la cuenta. Vamos a hacer la segunda pausa con Gonzalo Vila para seguir con en este último segmento interesante. Así que no se muevan de ahí y suscríbase a Actualidad Preventiva y punche la campanita. Pausamos.